Sí, estaba comentando la situación socioeconómica política que vivió Tamaulipas al inicio de 1900, ¿no? Y hablamos de la desigualdad social, que era muy abismal. Había muchísimos pobres y había poquísimos ricos, y eso en cualquier sociedad genera tensiones, genera roces y genera fricciones. Este ambiente, y habrá que señalar también que había una especie de cerrazón política. El porfiriato tamaulipeco, los porfiristas tamaulipecas, pecos, eran una élite muy cerrada, eran gentes, por supuesto, hacendados, pudientes, o algunos profesionistas que llegaron al poder y se enconcharon en su propia clase social y evitaron que otra gente llegara. Esta cerrazón también generó inconformidad política entre una buena parte de la clase política tamaulipeca, que aspiraba también a cargos de autoridad, pero que no podía traspasar esa membrana que les impedía, que era el viejo y mañoso porfiriato. Esta situación que te comentó María Luisa genera grandes complicaciones sociopolíticas. Obliga o hace que surja un liderazgo muy importante en el semidesierto tamaulipeco. Estoy hablando de región conocida como los Cuatro Distritos, el líder que emerge en esta zona deprimida es el profesor. Buenos días. Abogado, Blanquita, estará por llevar algo, por favor. Alberto Carrera Torres. Gracias. Guillermo, aquí cabina Alberto Reynosa. Carrera Torres. Guillermo de Reynosa. Sí, muy preparado, muy culto. Los antecedentes que yo tengo es que hablaba inglés y hablaba francés y era un profundo conocedor de la historia de Tamaulipas y de la historia del país. Este hombre, viendo las desigualdades que había entre los obreros agrícolas de esa región, que eran los talladores de lechuguilla, que cobraban 15, 18 centavos por 12, 18 horas diarias de trabajo, empieza a organizar a esta clase trabajadora. Estamos hablando de 1908. Carrera Torres intenta organizar para que defiendan sus intereses económicos a estos grupos de proletarios rurales. Esto, por supuesto, le trae el encono del porfiriato de la época. Pronto lo convierte en un perseguido político y luego en un preso político. Eso, por supuesto, radicaliza las posiciones de Alberto Carrera Torres, y ya con una amplia y amplísima base social se dedica a ser un opositor profesional del porfiriato tamaulipeco y se va convirtiendo en un líder importante. Esto fue allá. En Tamaulipas. En el cuarto distrito. En el cuarto distrito. Él vivía exactamente donde. Él nació en Bustamante. En Bustamante. En el rancho Atrajeas, lo más reprimido de la zona. Él no era pobre. Él era, digamos, clase media, porque sus padres tenían un ranchito de 300 hectáreas que le había prestado un amigo, y doña Juana Carrera, la mamá de Alberto Carrera, tenía una tienda la cual vendía productos en la hacienda, que les había prestado un español que se llamaba Francisco Ibargüengoitia. Algo atípico en la zona, ¿no? Porque regularmente el hacendado usaba las tiendas de raya para controlar, y este hacendado, que era un hombre muy progresista que había venido a España, un colono español, le permitió a la familia que le prestó a Candelario Carrera, que él se dedicaba al transporte con mulas, le prestó 300 hectáreas, y a su esposa le entregó la tienda de la hacienda, ¿no? Algo que no se veía muy común. Pero por lo mismo también, seguramente Alberto Carrera tuvo acceso a la educación con más facilidad que los otros ciudadanos oprimidos, ¿no? Así es, eso le facilitó a la familia Carrera Torres enviar a Alberto Carrera Torres a Tula, que era la capital, digamos, en esa época, la capital cultural de Tamaulipas, ¿no? En esa época Tula tenía 30,000 habitantes. ¿Actualmente cuántos tiene? Deberá tener ahorita algunos 18,000 habitantes. Para que se den una idea. Así es. En 1910 aproximadamente tenía 30,000 habitantes. Tampico tenía 12,000 habitantes en esa época. Estamos hablando de un
una ciudad realmente impresionante. Y Alberto Carrera Torres, obviamente con cierta comodidad económica, es enviado a la escuela, lo educa, lo toma como tutor Alberto Villasana, que él es ascendiente de los profesores que todos conocemos, los Trevino Villasana de Victoria. Incluso a mí el profesor Antonio Villasana me dio clases de historia cuando yo tomé unos cursos en la normal superior. Alberto Villasana, el abuelo de ellos, es el profesor de Alberto Carrera Torres. Entonces, toda esta carga cultural de Carrera Torres se potencia porque se convierte en un intelectual en la época. James Crawford, que escribe mucho sobre los intelectuales de la Revolución Mexicana, califica a Alberto Carrera Torres como uno de los intelectuales más sólidos que generó la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque Carrera Torres era una especie de doble intelectual para la época, porque según Crawford, los intelectuales en la Revolución Mexicana eran los profesores y eran los licenciados, y Carrera Torres era profesor y litigaba en los juzgados de Tula defendiendo a los presos políticos. Es decir, eso lo convirtió en un hombre con un gran capital cultural y con una gran capacidad de liderazgo. Claro, y a Carrera Torres seguramente comprendía un entorno más allá de lo local. Él sabía cuál era el entorno nacional, cuál era el entorno internacional, y tenía parámetros muy claros para saber y para dimensionar la situación que vivían en ese momento, ¿no? Así es, y su vocación por el cambio y por mejorar la situación social de sus gentes, ¿verdad? Porque él siempre se identificó con los más pobres de esa región, lo hacen levantarse en armas en 1911 con el Ejército Libertador de Tamaulipas, el 21 de mayo de 1911. Y es muy interesante esto, María Luisa, porque en esa fecha, el 21 de mayo de 1911, Carrera Torres toma Tula a sangre y fuego, arrasa con el pueblo y lo pone en manos, la autoridad en manos de Francisco I. Madero. Pero lo interesante es esto, que Alberto Carrera Torres tenía referencias que hacía 100 años, en 1811, el 21 de mayo de 1811, 100 años antes, había habido una rebelión de indios encabezados por Mateo Acuña, que fue un héroe local, en contra de la corona española. Sí, era el movimiento independentista Así en aquel es, entonces. En aquel entonces. Entonces, esa fecha era muy significativa para Carrera, porque ese día, 21 de mayo de 1811, en la plaza de Tula, Tamaulipas, las fuerzas reales atrapan y cuelgan y ejecutan a Mateo Acuña junto con varios indígenas Naola y Pames que se habían levantado en contra del Imperio Español. Entonces, Carrera Torres conocía la historia de Tula y la sociedad tulteca. ¿Por qué? Porque esa historia de Mateo Acuña la había escrito Manuel Villasana en una obra que se llamaba Tula en 1810, donde narra toda esta gesta heroica. Entonces, Alberto Carrera Torres espera pacientemente a celebrar el centenario de la rebelión de Mateo Acuña para levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz, exactamente 100 años después. El 21 de mayo de 1911 toma Tula y se declara en rebeldía y declara que nace el Ejército Libertador de Tamaulipas. Pero coincidía con el contexto nacional. Así es. Era solamente esperar unos cuantos meses para que fuera el día que tanta representación histórica tenía para... Así es. Por eso el pasado tiene tanto que decirnos en el presente, y por eso el pasado siempre es importante tenerlo en cuenta, y por eso el pasado es importante ubicarlo, porque es lo que nos da la contextura actual, es lo que nos da la tamaulipesidad, claro, que no es otra cosa más que sentirse orgullosos de ser tamaulipecos. Es nuestra memoria.